Buenas tardes para todos, buenos días, buenas noches. Hola. Bienvenidos a un nuevo Bienvenidos. programa de Camino, Verdad y Vida, el programa número 63, ¿verdad? 63. Correcto. Exactamente. Y en el día de hoy decidimos hablar de las virtudes Upa. del ser humano. Ujú. Es un tema bastante interesante y que en realidad se ha dejado un poco de lado, ¿no? Lo que son los valores, las virtudes del ser humano, como que están desvalorizadas. Porque de acuerdo a cómo vivimos actualmente, no se le da mucha prioridad, ¿no? Entonces se complica en el sistema porque de repente en los centros educativos no se hace énfasis como debería y por el contrario se incentivan otras acciones y otras conductas que no son Es un las tema más también normales. cultural, ¿no? Qué buen comentario ese de los Tema centros cultural. educativos. Qué interesante sería que en todos los centros educativos Claro. se enseñara esto, ¿no? Ojo, hay lugares, por ejemplo, algunos colegios privados puntuales que Puntualmente. tienen una temática y una currícula que abarca las virtudes y los valores. Muchas veces también relacionados con la religión, quizás también por ahí, por ese lado es lo que tú planteabas, ¿no? Exacto. Porque no nos olvidemos que también está relacionado con la espiritualidad y hoy en día no es un tema que se esté muy bien. Pero no es en boga, religión, la espiritualidad no es religión. No es religión. Por eso digo que tendría que estar en todos los colegios. Como nosotros lo entendemos, no es religión, pero muchas se veces concibe así. se concibe así Bueno, de forma bueno, religiosa, ahí está el relacionado a tocarlo del tema espiritual y del tema emocional. Que haría ¿no? De la mucho bien persona. esto en las escuelas, a los chicos, a los niños de chiquitos, enseñarle todo esto. Ese es educar en valores. Es educar en Pero valores. en realidad los valores lo tienen que tener en la educación familiar. Por supuesto. Claro. Porque los Por supuesto. profesores realidad como sí. los maestros Empiezan deben ahí. instruir, no ocuparse de los valores. Claro, no es la Eso, función de de los- la familia. Tal cual. No es la función de los docentes No. centrarse No, en eso, pero ¿no? siempre se buscó Siempre se da el que- ejemplo, pero como creo que también coincido con lo que dice Selene, también tiene que venir dentro del núcleo más cercano, ¿no? Viene desde la familia, pero Por supuesto. Sea la como sea la idea familia, ¿no? de reforzar los conceptos en los centros educativos es muy importante. Claro, porque ahí también está el contacto con el par. El niño que tiene su formación y su base en la familia va a transmitir eso y va a volcar todo eso a la hora de estar relacionado con sus pares, que es en los jardines, en las escuelas. Claro, el momento y de demás. sociabilización del niño, del adolescente. Y de ¿verdad? aprender a socializar, ¿no? A tener esos vínculos. Claro. Y ahí entra la empatía, que está muy venida menos, ¿no? Por eso cuando el niño tiene actitudes en los recreos, actitudes no santas, digamos, violencias, uno ya puede inferir que en la De la casa algo está familia. pasando, ¿no? Claro. Exacto. Porque eso viene de la familia. Todo lo que proyecta el niño es Seguro. el reflejo de la Sí. familia. Muchas Bien. veces es un disparador de que está pasando Claro. algo ahí, ¿no? Vamos con la primera virtud. Ujú. Entonces, Tradicionalmente las 7 virtudes se combinan con las 4 virtudes clásicas de prudencia, justicia, templanza y coraje, con las otras 3 más teológicas, digamos, de teologales, sí, que serían la fe, esperanza y caridad, ¿no? exacto. Y ahí vendría para aclarar, ¿no? Que las virtudes, también llamados ángeles de la guarda, son aquellos que tienen como misión ayudar al ser humano a acercarse a Dios. Descienden a la tierra, pero no con forma humana, sino como entes abstractos. Cada ser humano posee sus virtudes que lo ayudan a acercarse a Dios y así finalmente, a la hora de trascender, gozar en su comunión. También se le asocia en muchos aspectos a los servidores de la Virgen María y se concluye que los ángeles que acompañan son en su mayoría virtudes. Suelen llevar flores o símbolos de María y están muy relacionados con la pasión de Cristo. Las virtudes se le adjudica ser las portadoras de la gracia divina y el valor. Y su deber principal es el de trabajar por los milagros en la tierra.
Tradicionalmente se decía que los ángeles que precedieron la ascensión de Jesús fueron justamente virtudes. Ahí está, porque a través de esas virtudes, de esos valores implícitos y, como siempre decimos, aprendidos, el ser humano se perfecciona en su labor interior y profunda, como espíritu. Sí, cada una de las 7 virtudes serviría para que el cristiano, para que la humanidad Ser humano. sepa cómo afrontar la tentación de cometer alguno de los 7 pecados capitales. Porque se contradicen, se contraponen a ellos. Las virtudes tienen una contraposición. Contraposición. Ahí está. No se me hubiese ocurrido. 7 pecados capitales. Ahí está. Bueno, está. Si quieren lo digo o lo decimos. Vamos primero con las virtudes y después hacemos la contraria. La contraposición. Reflexionamos sobre la ello. contraposición. Y aquí tenemos las virtudes y a qué ángel le corresponden con el nombre. ¿Ángel o arcángel? Se lee. Arcángeles. Bien. 7 arcángeles. Miguel, protección y valor. Rafael, salud y abundancia. Gabriel, armonía y trabajo. Samuel, amor y creatividad. Uriel, paz y bondad. Jofiel, sabiduría y éxito. Zadkiel, perdón y tolerancia. Bien. Vamos entonces con la primera virtud, que referida a la caridad pura con el prójimo. Es esa palabra suave que nos consuela y, como obviamente verbo creador, lleva piedad y misericordia a una situación, a un momento específico. La idea es perdonar el pecado al hermano, es abrirle el camino a la justicia y rectitud a través del amor y de la fe. El amor que se da generosamente, obviamente en pensamiento, palabra y acción, como siempre comentamos, sin esperar nada a cambio, es decir, por el simple hecho de acompañar a una persona en su proceder en un momento de la vida. Entonces, caridad no solo de arrimar de repente un plato de comida caliente a una persona que llega a tu puerta golpeando y pidiendo para saciar las necesidades básicas, sino que es algo más profundo y a otro nivel, ¿no? Porque vamos a entender que no solo hay una necesidad a nivel físico, sino también una necesidad que puede ser a nivel mental, de que alguien necesite una oreja para ser escuchado, comprendido, un llamado de atención, una persona que esté con ideas suicidas necesita una oreja que le escuche, y a la inversa también, ¿no? Poder estar atentos para prestarnos en ese servicio, para mí es sublime, porque son casos muy puntuales y límites que está transitando hoy por hoy el ser humano, y muchas veces no nos enteramos. Solamente los que están atentos pueden escuchar. Y después está también aquella caridad a nivel espiritual, poder llevar una palabra de consuelo, un conocimiento que se transforma en sabiduría a partir de que se establece una comunicación de espíritu a espíritu. Eso con respecto a la caridad con respecto al prójimo. La segunda virtud sería la pureza de vida. Es la soledad interior dentro de nuestro santuario, o sea, dentro de nuestro propio ser, la esencia misma de cada uno de nosotros, o lo que llamamos comúnmente la chispa divina. ¿Sí? Entonces, esa pureza de vida, la convivencia con nosotros mismos y luego con nuestros semejantes, es decir, la familia, los vecinos, amigos,
compañeros de trabajo, vecinos, etc. Esa es la que nos enriquece, el vínculo. Cuando hablamos de ser puros, justamente es de ser auténticos, lo entendemos como ser sencillos, simples, auténticos, ser directos. Ser como niños. Ser libres. Exacto, como son los niños, ¿no? Ujú. Que disfrutan el momento en lo más puro de la esencia. No hay rebusques, no hay otras formas más complicadas De ver de el mundo, relacionamiento. Es sencillo, es trascender las diferencias, las desavenencias o bien ofensas que podamos haber tenido con una persona y fortalecernos espiritualmente, ¿no? Que esto ocurre en el día a día, en el minuto a minuto, porque a veces estás en una situación tan tensa y la otra parte es intolerante, no quiere comprender de repente algo. Uno tiene que volcarse hacia adentro y mantener ese equilibrio para no fallarnos a nosotros mismos. O buscar también respuestas, ¿no? Uno a veces se mete adentro y en eso también, en ese consuelo interior, también, bueno, capaz que encuentre lo que uno busca muchas veces. Porque va también mucho de la mano con la paz interior. Paz interior. ¿No? Lo asociás vos. Cuando decimos me voy a dormir y apoyo la cabeza en la almohada y tengo la conciencia tranquila. Para mí eso es vivir en la línea de la pureza. Capaz que sí, que nos vamos a equivocar y nos vamos a enojar y de repente tenemos un intercambio de palabras con alguien. Pero después, yendo para adentro, o sea, vos encontrás que terminó ahí, quedó ahí, no es algo que trascienda tiempos. Que pese a esa confrontación, entre comillas, pudiste ser vos y pudiste ser auténtico con lo que sentís, pensás y lo que pudiste hacer. Para mí hoy es fundamental. Claro. Porque si no estamos en armonía con nosotros mismos, nos enfermamos. Porque es de adentro para afuera, ¿no? Exacto. De adentro para afuera. Y como sin importar a veces el qué dirán o sin importar trascender ciertas construcciones sociales de por qué esto no, por qué esto sí. Ser auténtico con nosotros mismos. Sobre todo que esas construcciones sociales son para aparentar. Tal cual. Y por eso no nos dejan ser nosotros mismos. Tal cual. Y acá justamente estábamos hablando de pureza, ¿no? Bueno, Por esa, en el sentido Lo más, auténtico. El auténtico. más, De ser más auténtico. claro, ¿no? Tal cual. es que si vas a una reflexión profunda, digo, lo que está separando a los seres humanos es eso, hoy por hoy. Son las caritas. claro, las aparentar máscaras, ser las máscaras. fuerte y esto y lo otro cuando todos pasamos por situaciones complejas, internas, familiares, digo. Y hay gente que está ocupándose de resolver y conocerse a sí misma, y hay gente que necesita ser famosa, tener un reconocimiento a nivel Externo. político, a nivel social, en las altas esferas. Eso es lo que falta aprobación interna. Vos no te aprobás, por eso lo buscas afuera. Yo parto de esa base. Si necesitas tantos aplausos afuera, ¿qué está pasando? Pero eso Bueno. va también de la mano del carácter Y el de la ego, persona y el ego de la Porque el persona, ego no es malo, convengamos que el ego, cuando vos lo controlás, el ego es un amigo fantástico que te ayuda a crecer, es bueno, ¿no? Ahora, No. esto es un chuki Lo que lo pasa tenés que que tener el ahí ego- y vos tenerlo controlado, no es la voz. El ego en sí es la consecuencia que tú vivís desde el minuto cero de tu nacimiento hasta ahora y esa construcción que vos vas teniendo por todo lo que te pasa a lo largo de tu vida. Claro. Eso lo vas construyendo. A medida que vos tenés determinado carácter es porque lo construiste y en ese momento te sirvió para algo. Claro. Y de niño lo fuiste incorporando. Claro, y, pero y es la consecuencia de lo que sos vos Pero hoy después si también. te empieza a gobernar, ahí estamos en problemas, ¿no? Ahí viene el tema de las caritas Exacto. y de las máscaras. Es lo que nosotros tomamos para nuestro día a día. Y las conveniencias según donde Según uno está. dónde estás, según la Sí, familia. lo que querés, o sea, ¿qué querés? ¿Paz, tranquilidad? ¿O solo tener cosas materiales por
para sentirte bien y ahí como todo se complica. Por eso, lo que pasa es que también estamos atravesados todo el tiempo por instituciones culturales, religiosos, sociales, nivel cultural, nivel social, la familia, que es también el trabajo en general. Con respecto a esto, justamente, si una persona lastima, ofende, agrede al semejante, ¿sí? También lo hace consigo mismo. Sí. Entonces, Claro, con un poco lo que decías tú, Claro, Gabriela. la persona cuando hace eso es porque no tiene interiorizado el concepto de unión. O sea, deja de pensar en que yo soy el otro. Porque uno es Exacto, el cuando otro es uno igual que yo. no se da cuenta, ¿entendés? Están separados. Por eso agreden, porque en el momento que el ser humano interioriza que el otro soy yo, ya empiezo a cuidar al otro, porque el otro soy yo. Ahí Y la está. gente sufre inclusive y se deprime por el concepto de separación, porque se cree que está separada del todo. Y por supuesto que el otro bando se encarga, ¿no? De hacerle creer a la gente que está separada. Así mismo, o sea, la Claro, competencia es claro. que todos creamos que somos Exacto. diferentes, separados. Claro, es Es decir, la única manera de dividir y triunfar. Exacto. en el fondo, si vos agredís al otro, violentás al otro, le gritás, te vas a las manos, o sea, estás atentando contra vos mismo, contra tu Claro, propia integridad. claro. Porque justamente el principio ese de competencia nos separa cuando tendríamos que incentivar aquel principio de unión, de compartir, De ¿no? complementación. De complementar, exactamente. Entonces, en esas esferas superiores de conciencia, en otras dimensiones de conciencia, quinta, sexta, séptima, no existe la competencia. Lo que existe es el trabajo en común unidad, porque todos, el objetivo es que todos disfruten de los beneficios, ¿no? De ahí surge la sabiduría de la raza que sea. Bien. La tercera virtud es la paciencia. Y una palabra compuesta, la ciencia de la paz. La ciencia de la paz. ¿Cómo Que cuesta? muy difícil ¿Cómo cuesta? en estos- ¿Cómo cuesta? En estos momentos de tanta ansiedad, de una vida tan loca, tan rápida, ¿no? De todo el ahora, todo ya. Que La inmediatez. La inmediatez. Entonces decimos que esta paciencia, la ciencia de la paz, es un poder invencible porque con paciencia todo lo podemos lograr, todo se puede alcanzar, pero lleva de su mano el autocontrol. Y para poder vencernos a nosotros mismos, tenemos que trabajar mucho con nuestras debilidades, Sí. saber conocer nuestros miedos Primero, aceptarnos. y aceptarnos Como somos. que no Y somos perfectos. No, por supuesto, y tenemos nuestros temas. Y a partir de ahí, trabajar con nosotros mismos para, bueno, de una vez que aceptamos eso, trabajarlo. Y bueno, ahí está también el trabajo interior, que bueno, que no es fácil, ¿no? Porque es un trabajo del día a día, de tener constancia y de buscar todos los días la paz interna, ¿no? Que no es fácil. Tampoco es imposible. No es imposible, Es es un una- camino del día a día, pero que bueno, que tiene sus frutos, ¿no? O sea, Que uno se tiene que ir como superando. todo trabajo espiritual, como toda carrera en toda índole, tiene sus momentos, ¿no? Tiene sus piedras en el camino, pero que bueno, que lo que se busca es el objetivo final, que es esa paz consigo mismo, que tan rica es y también nos hace, ¿no? Y que sea continua, igual que el equilibrio y la armonía. O sea, tener una continuidad sin importar lo que pase afuera, que no nos mueva a eso. O Que por es muy lo difícil. menos, como decimos a veces, ¿no? Que la mayoría de nuestros días podamos sentirnos en nuestro eje, ¿no? Entonces vamos logrando de a poquito, paso a paso, que esos momentos de paz se vayan sumando en el día a día
y sean la mayoría en porcentaje que los momentos de explosión o por lo menos, claro. de enojo, Claro. o de impotencia, porque también vemos cosas que nos llevan a eso. Por lo menos tenerlos, llegar a tenerlos, porque obviamente es evidente que estando en este mundo de tercera y conviviendo con otra gente, vamos a tener, y creo que no está mal tener esos momentos de rabia, de enojo, porque son emociones también que tenemos que tener, son humanas. Son innatas. Innatas del ser humano, pero que también nos sirven porque también nos hacen también autoconocernos. Uno cuando entra en esos contactos con las emociones, uno también aprende mucho de uno mismo. Y además también, para empezar a trabajar con ellos, hay también que reconocerlas y aceptarlas y sentirlas. Claro, el tema es que a veces nos reprimimos tanto que ni siquiera nos damos la oportunidad. Ahí viene lo no sano. No es sano. Claro, por eso, tampoco es sano explotar en ese momento, capaz que es peor. Bueno, un momento de pero, cólera, un arrebato, te pueden llevar a cosas muy límites. Pero ya ahí, ya es un tema de lo que llamamos el acting out, el no tener ese momento de reflexión para no pasar el acto. Pero la emoción de bronca, de impotencia, está bueno también tenerla, porque también aliviana mucho en el día a día, claro que y más como estamos viviendo hoy en día, aliviana en el sentido de no tanto, chupar para adentro, ¿no? Esto de estar tampoco es necesario explotar, a veces hablando y poniendo las cosas en claro es una manera. Es una manera. Inclusive a los niños que muchas veces no los dejan transitar por determinadas emociones. Después en la vida adulta tienen problemas. Porque ahora es la idea el niño tiene miedo, déjalo que sienta miedo. Que no se estrese. No, ¿qué va a hacer la vida si el niño siente miedo, que sienta miedo, porque después se convierte en un adulto con pánico, o rabia, yo qué sé. Sienta bronca. ¿Me entendés? O frustración. O explota por cualquier cosa y daña a otro. Si algo le da rabia, bueno, está. Que lo exprese, que lo sienta, y también que aprenda también de ella. A manifestar, porque también es importante que de alguna manera nosotros podamos decirlo, comunicarlo, manifestarlo, ya sea a través de palabras, gestos, un dibujo. Pero nos pasa también a los adultos también, que a veces no nos sentimos libres, entre comillas, de poder expresar algo, ya sea con otros pares, o con pareja, con familia. De no poder decirlo a veces, no, esto no me gusta, esto me enojó, esto me da rabia, ¿no? Por temor también muchas veces al rechazo. Al que si lo digo genera un conflicto y no puedo, y me guardo las emociones, y ahí es un ciclo vicioso, ¿no? Enfermizo también. Y se potencia más ahora en estas épocas, ¿no? Donde todo está ocurriendo mucho más rápidamente. Acelerado. Entonces, la paciencia que nos genera más momentos de lucidez y de comprensión también. Porque estando yo en paz, puedo reflexionar con más lógica, con más coherencia, con más lucidez. Esa es la palabra. Claro. ¿Ah? Bien. En la cuarta virtud se habla de la perseverancia. Y como toda vida, ya sea individual, colectiva, cada ser humano tiene un camino que está marcado, que ha elegido caminar, seguir, y tenemos que perseverar para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, ya sea en forma individual, como decíamos recién, o en forma colectiva. La valentía entonces es necesaria, es fundamental para superar esos obstáculos y poder evitar distracciones que nos desvíen de nuestro camino, de nuestro objetivo final. Nos ha pasado a todos y yo creo que es parte sine qua non de la vida del ser humano. Si no perseveramos, si no insistimos... como dice el dicho, no triunfarás. Ahí está. No, además también, nos pasa cierta situación, perseveramos, tenemos un resultado. Pasa otra y así nos damos cuenta que esa fuerza, la perseverancia o virtud, siempre lo hemos hecho y nos da también un empuje. Ya pasamos por cierta situación, la superamos por perseverar, por lo tanto en esta tiene que ser lo mismo.
lo que te genera también es confianza en vos misma, porque si vos lográs un objetivo, sea el que sea, ya sea pequeño, mediano, grande, en magnitud y en esfuerzo, para el próximo sueño, próximo plan, la próxima idea que tengamos en mente para plasmar en la vida, vamos a sentir que realmente lo podemos lograr. Creo que es una cuestión de trabajarla también como las virtudes anteriores, y que no es algo que te llueva del universo y mágicamente actúe, no. No, porque tenemos que poner de nosotros mismos. Porque eso también genera también en nosotros que se muevan energías, ¿no? Exacto. Que se muevan energías para lograrlo también. Porque es como la motivación de cada día, bueno, hago esto y le voy sumando, ¿no? Si puedo un poquito más hasta llegar a los objetivos. Y eso también nos hace también tener ciertas es como un pilar, ¿no? Que nos hace también tener en nuestra vida, ¿no? De un carácter fuerte, firme, ser también individuos firmes. Con fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad, es tal cual. Exactamente. La quinta virtud habla de la concentración espiritual. Y dice por allí que hemos de buscar un poco el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocernos, el conócete a ti mismo y la energía del creador, el esfuerzo, la voluntad, el empeño que nosotros pongamos en cada uno de los objetivos a nivel espiritual se verán como resultado en los logros alcanzados en nuestro carácter y personalidad, así como también en los pensamientos, sentimientos, acciones u obras, que se les llama también, ¿no? Está todo relacionado, ¿no? Estamos también viendo eso, ¿no? Que quieras o no, está todo relacionado. Es como cuando alguien viene y te dice, llega un momento de mi vida que tengo que poder responder las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Y a qué vine? ¿A dónde voy? Entonces, eso requiere alimento para el espíritu. Claro. Alimento espiritual. Por lo menos, siempre como decimos, que hemos dicho antes, 10-15 minutos para nosotros mismos, o sea, estar escuchando la música que nos gusta, leer algo, ver algo, el que le guste lo artístico, o sea, expresarlo. Exacto. Claro. Es Trabajar. eso, es algo material, concreto, pero que nos ayuda a nivel interno. La concentración en nosotros mismos requiere de meditación. Y muchas veces nosotros asociamos la palabra meditación con sentarse quietos Y hacer tu y en proceso. silencio. Pero no necesariamente. Si yo concurro a una clase, por ejemplo, de yoga, y yo estoy presente, logro estar presente durante todo ese tiempo, en la presencialidad, y hablo de estar en conciencia en ese momento, Estar focalizado en el momento, ¿no? nos da un poder interno que de repente no lo alcanzo sentada, quietita y muda en el medio de la montaña. Es un tema que ya lo hemos tocado, ¿no? Cuando Sí. hablamos de meditación. En realidad, meditaciones hay X modelos. Pero- Lo que realmente importa es la motivación con la que lo hagas Y la actitud. y la actitud una que vos actitud. tengas. Porque puedes también meditar pintando un cuadro. Te iba a decir, hay estados meditativos. Vos puedes tomar el té y es un estado de meditación. Claro. ¿Por qué? Porque una cosa es tomar el té y otra cosa es estar en tiempo presente tomando el té, que es otro Claro. que es muy distinto. Además Entonces, que tenés una nada te introspección. desconcentra de esa acción de tomar el té. Hasta cuando agarras la cuchara, cuando tomas la taza, cuando lo bebés, tu concentración está en el té. Eso es todo meditativo. Claro. Entonces Por tiene eso- muchas variantes, ¿no? En el Y Oriente, vivir en el presente, ¿no? el Oriente tiene esto que La nosotros ceremonia. no conocemos, que se le llama la ceremonia del té, ya que sacaste el Japón. tema, Ah, seguro. ¿no? Entonces es todo un ritual, Lo pero pueden ver no en por el diferentes ritual películas, en está muy sí, lindo. sino porque lleva un proceso donde vos realmente disfrutás de tu templo interior,
te vas a Ahí tu viene- fortaleza y también te vas a tus sombras, a Claro. tus oscuridades. Ahí también viene de la mano esto también que vos decías, Roxana, de los tiempos que se viven ahora con toda la asistencia del ya y todo rápido, ¿no? Se toman su tiempo, porque es una ceremonia para Sí, disfrutar. para todo, ¿eh? Es tomarse Sí, su tiempo, todo. porque todo tiene que tener su tiempo para separar el té, para tomarlo, calentarlo, todo. filtrarlo. La ceremonia después de todo compartir, Sí. de una persona que tiene que... Lo que tuvimos la posibilidad de estar ahí en una ceremonia, de participar, ver eso y ver los tiempos y ves también cómo está todo también calculado de una persona que tiene que hacer la ceremonia, los demás están al lado, de lo que tienes que hacer, de cómo también te tiene que dar el té, la forma en que te comparte, la forma después en que el hombre espera que los demás tomen y después toma, hombre o mujer, no depende, ¿no?, de quién sea, pero Sí, la persona, anfitrión. el anfitrión que hace la ceremonia espera que los demás tomen, que les digan cómo está el té y él después recién ¿Dónde toma. vieron eso? Yo particularmente en una casa donde yo hice un curso, un mini taller de Mirá, comida qué interesante. oriental. Qué interesante. Pero bueno, ellos se concentran en esa tarea. va todo, vimos un poco, modo resumen, vimos Eso que es una va meditación. todo de la mano, ¿no? Bueno, es como antiguamente, porque ahora no se hace mucho, cuando se comparte comida en la familia. O sea, la Exacto. reunión, Es pero una estar ceremonia. concentrado en eso. Exacto. Otra Bueno, ceremonia también, ¿no? El cocinar, El para, cocinar para la familia, esa comida casera, de repente que vos le dedicás el tiempo, así no sea algo elaborado, así sea un Sí. pan casero, Claro. ¿tá?, que vos vas a compartir, puede tener ese sabor tan exquisito que decís, no sé por qué me quedó así. De hecho, cuando cocinamos, nunca una comida nos va a quedar igual a otra. Claro. ¿Por qué? Porque depende de la presencialidad y del amor y de la paz y de la Y del intención estado. que vos le pongas, ¿sí? Que eso va a reflejar después el compartir. Bueno, también nos ha pasado en muchas salidas de campo el estar todos rodeados en una fogata, el compartir un mate, el charlar cada uno con historias o poniendo ideas. Son estados también de meditación, tal cual, ¿no? No. De tomarse su tiempito para estar en ese momento, para estar... No, sin ir más lejos, en la última salida nos pasó Claro. de juntar leña para prender un fueguito. Mm. Ver la llama, Ver la llama. ver el rechinar de las piñas, de la leña crujiendo. Eso es un momento sublime. Y poder estar juntos, compartiendo alimentos, lo que sea, un mate, a la luz del fuego, una noche, eso es impagable, o sea, vale más que todo el oro del mundo para mí. Claro. Entonces, por ahí es donde vamos juntando o reuniendo experiencias que nos enriquecen adentro, ¿no? En una palabra, nos hacemos conscientes de lo que tenemos que reforzar y de lo que tenemos que superar también, ¿no? Y muchas veces así, como tú decías, en algo simple, tan simple como eso, ahí entran todas las virtudes dentro de eso, porque tenemos todos los componentes, porque nada es algo aislado, sino que todo se conecta y estamos conectados tanto con el universo en ese sentido, como también entre nosotros, ¿no? Exacto. La sexta virtud es la consagración a la ciencia. Pensar que la parte espiritual y la parte de la ciencia no están disociadas como nos han hecho pensar durante muchos cientos de años, sino que el espíritu, ¿sí?, tiene que estar relacionado con esa ciencia. La ciencia tiene que acercarse a la parte espiritual, porque en el momento en que la ciencia sea una herramienta para desarrollar nuestros espíritus en plenitud, entonces aquella adquisición de conocimientos, ¿sí?, ya sea teoría, ya sea información, sabiduría, todo eso, con esos conocimientos superiores, se tornarán beneficiosos para el colectivo, no solo para el individuo,
porque se beneficia todo el Para el ser humano. colectivo. Es como dice, la ciencia está estudiando algo y cuando llega un punto que no tiene explicación, dice que eso es Dios. Pero después, en determinado momento, lo vuelven a retomar, descubren algo más, siguen eso, y lo mismo, o sea, todavía no se da cuenta que es Dios. Todo. Exacto. Claro, ¿qué es despertar de conciencia? Es con la ciencia. Con la ciencia. Exacto. Estudiar entonces las ciencias de Dios y de sus obras es despertar a la sabiduría en Claro. cada uno de nosotros, que no es que no la tengamos, está dormida. La tenemos que recordar. Exacto. La séptima virtud, el desinterés. Dice por allí brevemente, cada espíritu recorre un camino individual, alcanzando en algún momento la perfección. Y tal vez nos lleve varias vidas. Esto depende de cada uno de nosotros y los desafíos que podamos superar o no. Entonces, cuando nos mueve a actuar el amor, las obras de bien, la justicia, la paz, todo ello nos va llevando de la mano invisible del Creador hacia el despertar espiritual. Es que ese debe ser el motor de cualquier acción, ¿no? El amor. Exacto. Cuando te mueves por la bronca, cuando te mueves por la ira, cuando te mueves Por por la eso. envidia, a donde llegás no es bueno, porque el motor del que partiste no es nada saludable. Es como decíamos Claro. hoy, si vos vas a preparar un pan en tu casa para la familia, vos lo haces no estás bien, estás con bronca, estás enojada, estás cansada, probablemente el horrible. pan o se te te apelmaza, queda se te quema, te queda crudo o no. Sí. O sea, la cocina en realidad es donde le cae mal a la gente que lo come, pues eso también. Me acordé de la película Como agua para chocolate, no sé si se acuerdan. Sí. La mexicana que cocinaba y estaba triste mientras cocinaba y se le caían las lágrimas encima de su comida y pues le cayó a todo el mundo mal. Después uno transmite, digo, es un ejemplo muy tonto, pero es verdad, hacer todo desde el amor, ¿no? Y si no logro sentirlo, esperar un poquito, si puedo postergar, como nos pasa muchas veces con los programas de radio, esperar a que se den las condiciones para poder hablar de algunos temas que son, no les digo complicados, pero son más delicados que otros, porque implican también una reflexión a modo interno, donde nosotros ponemos nuestras cartas arriba de la mesa. Y es sincerarnos con nosotros mismos en realidad, ¿no? Entonces, por eso tal vez no salen los programas como nos habíamos la primera propuesto etapa. No, regularmente. No, seguidos no, porque no, preferimos breve. No es que no tengamos voluntad, también nosotros vamos desarrollando nuestras virtudes y tratando de ver también nuestras debilidades en todo esto. Es como decimos, con cada programa estamos aprendiendo, no porque no sepamos el tema, sino porque nos damos cuenta de ciertos detalles que no nos habían pasado antes por nuestra... En realidad teníamos de repente el concepto, pero al ir a lo profundo ves otra realidad. Mismo Entonces, las experiencias que cada uno pasa en su vida particular también nos movilizan a entender ciertas cosas que antes no. exacto. Y tener clarísimo que siempre seguimos aprendiendo, ¿verdad? Digo, es así, es el camino que elegimos y está bueno si podemos hacerlo juntos con alguien más. Y ser perseverantes. Perseverancia. Las Bueno. virtudes. Tal cual. Les proponemos ser virtuosos. De aquí en más. Vamos Llevarlo como bandera. entonces cerrando. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa de De camino, verdad y vida. Chao. Chao. Bendiciones.